La biblioteca de Merlín llega gracias a Cabify, autos bien inspeccionados y choferes correctamente identificados, porque vayas a donde vayas, la seguridad es lo primero. Viaja seguro en Cabify. La Universidad Privada San Juan Bautista te brinda 14 carreras profesionales con una reconocida plana docente, segundas especialidades en ciencias de la salud y maestrías para alcanzar tus objetivos. Estudia en su local de San Borja carreras como Derecho, Administración y Contabilidad con cuotas de solo 520 soles. No esperes más. Universidad Privada San Juan Bautista, examen de admisión 20 de agosto y más información en estudialasanjuan.pe. Si hay algo que nos une como peruanos más que el fútbol o la comida, es la sensación de que, bueno, gobierno que entre, gobierno que va a ser corrupto. Y es que parece que la corrupción estuviera en el ADN de nuestra misma sociedad, que estuviera presente en absolutamente todo lo que nos rodea, y aparentemente es un cáncer sin ningún tipo de remedio. Y es que en el video del día de hoy estoy haciendo caso a lo que muchos de ustedes me han pedido por inbox, ya sea por el inbox de Instagram o el inbox de Facebook, y es ¿en qué momento, Merlín, se inicia la corrupción en el Perú? Y esta es una pregunta muy complicada de responder, ya, pero he tratado de sintetizar los orígenes de la corrupción en el Perú e intentar hacer un video de ello explicativo para que vean más o menos desde qué momento podemos decir que la corrupción se inició junto con el país. Y la respuesta yo creo que va a ser un tanto interesante de ver. Así que no le demos más vuelta. Yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato Plutócrata Bigotes y esta es la biblioteca de Merlín explicándote cuáles son los orígenes de la corrupción en el Perú. Muy bien, vamos primero con el término mismo. ¿Qué significa la palabra corrupción? Y es que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su tercera acepción, la palabra corrupción dice lo siguiente, que es la práctica indebida o ilícita de un sujeto de hacer uso de sus funciones con el objetivo de beneficiarse personalmente. Esto es prácticamente la definición quizá más básica de lo que es corrupción y con esto vamos a ir trabajando en adelante. Lo segundo es, Merlín, ¿cuál es el inicio del Perú? Yo sé que hay mucha gente que quiere ver los inicios del Perú desde Caral o desde Guitarrero 1, pero realmente lo que podemos entender como Perú podríamos distinguirlo en dos etapas, el Perú de la época del virreinato y el Perú ya de la época republicana, a menos que más adelante, como el caso de los Terran, nos dividamos en el imperio y los renegados, pero bueno, ese no es el caso aún. Así que voy a tomar en el caso del Perú, el Perú como tal, desde la época de la república, porque es la época que nos toca vivir. Y aquí viene la pregunta, Merlín, entonces, en el Perú republicano, ¿desde qué momento se inició la corrupción? ¿Con qué presidente? ¿Con qué gobierno? ¿Con qué arreglo? ¿Con qué tratado? Y es que resultará un tanto predictivo y también deprimente saber que básicamente la independencia misma tuvo rasgos de corrupción. Esto, por ejemplo, es algo que escapa un poco a la narrativa que hay en los colegios con respecto a la independencia, como una suerte de gesta heroica, de personajes famosos, de hombres ilustres que luchan por una idea, y es que sí, tuvo realmente esto. Existieron personas de muy buena fe que quisieron la libertad del Perú, pero también existieron figuras oscuras que terminaron enturbiando varias de estas cosas. Y para la evidencia vamos a utilizar el libro Historia de la corrupción del historiador Alfonso Quirós, que ya se ha convertido pues en un clásico para utilizar en este tipo de videos para hablar de corrupción. Y es que veamos lo siguiente, que la gesta de la independencia que viene sobre todo del sur con San Martín va a tener una recurrencia muy fuerte al tema del financiamiento, pero para llegar ya prácticamente a Lima, el financiamiento no era el adecuado. Al parecer ya no se podían obtener los medios económicos necesarios ya para desarmar lo que sería el núcleo del virreinato en América, por lo que se decidió recurrir a la expropiación de bienes para poder cubrir estos gastos. Ahora, con lo que van a ser los cimientos de la república misma, no solamente las expropiaciones van a tener rasgos de corrupción, sino también la designación de algunos cargos e incluso la petición de algunos préstamos al exterior. Podríamos decir que desde aquí ya comenzaron a existir los rasgos de corrupción en el Perú temprano, en el Perú republicano inicial. Específicamente de los años 1821 y 1822, don José de San Martín y Bernardo de Monteagudo expropiaron y dilapidaron los recursos de la élite comercial en cantidad, supuestamente bajo la idea de poder cumplir con los gastos de la independencia, pero como vamos a ver en un momento, parece que esto no fue tanto así. Y nos vamos a centrar sobre todo en el segundo caso, en el caso de Bernardo de Monteagudo, que ya lo hemos visto en este canal, hasta he hecho un pequeño
video con el actor que hizo de Monteagudo en El Último Bastión. Un saludo para Renato Medina Basalo, tremendo actorazo, caramba. Y es que si has visto El Último Bastión verás que Monteagudo es pues pucha todo menos un tipo que le puedes tener cariño. Era un tipo muy pero muy conspirador, tremendamente desconfiado, sumamente apegado al poder, y fue pues uno de los hombres de poder de don José de San Martín mientras estuvo aquí en el Perú. Monteagudo se menciona que respetó muy poco el tema de la propiedad privada, minó mucho el respeto por la propiedad privada, bajo la idea de que había que gastar todo lo posible con tal de derrotar a España. Pero como vamos a ver acá y menciona el libro, no solamente fue con ese objetivo. Ya te dije que Monteagudo es una persona muy apegada al poder, y el saqueo de propiedades privadas y también de tesoros de la iglesia se hizo para financiar sus famosas redes de espías para que, ya saben, nadie conspire contra él. Y esto fue trágico porque de verdad cuando sucede esto, cuando suceden las expropiaciones de las tierras de las élites durante el gobierno de San Martín o durante el tiempo de poder de San Martín, Monteagudo se le hizo muy difícil después vender esas tierras expropiadas o esas propiedades expropiadas, porque ¿quién va a querer comprar una propiedad que sabes que después te la van a quitar? Fue muy pero muy complicado de poder vender esto. Y lo que vino obviamente fueron ventas irregulares o ventas favoritistas a personas pues que les eran leales al régimen. ¿Y quiénes son las personas que más interesa que sean leales al régimen? Pregunta para ti. Pues evidentemente los militares, porque son los que tienen las armas. Por lo que muchos militares se favorecieron de estas ventas irregulares de las propiedades y dijeron, bueno, aquí es donde están las riquezas. Ahora yo tengo la pregunta, si eso pasaba en Lima, imagínate qué pasaba en regiones donde la fiscalización era menor, ahí sí era la anarquía total. Otro caso también medio curiosón de situaciones de corrupción lo podemos encontrar con el caso de Tomás Cochrane, que ya sabemos que fue un tipo que acompañó a don José de San Martín en todas sus locas aventuras por el sur y resulta que no le pagaron. Se parece a mí cuando chapea de profesor. El chiste es que Cochrane, al no ser pagado, tuvo que tomar su pago literalmente con sus propias manos, llevándose barras de plata de las reservas que había juntado don José de San Martín. O sea, se llevó su pago así como diciendo, bueno, no me vas a pagar, entonces me llevo algo de acá, y con ello se fue tranquilo. Merlín, solo con San Martín sucedió esto, pues con Bolívar la cosa todavía se puso peor. Con la llegada de Simón Bolívar, que ya sabes que es el que completa este ciclo de la independencia al expulsar a los españoles en la batalla de Ayacucho, las cosas también se dispararon al cielo. Pues desde 1824 a 1825 también se van a registrar abusos dentro de lo que es el manejo de los fondos del Estado. Un caso muy interesante, por ejemplo, es la expropiación de los bienes de las personas que se habían ido a refugiar en el Real Felipe, porque de esto todavía no he hecho un video de la gente que se refugió en el Real Felipe y pasó toda una serie de penurias ahí adentro, pero se les expropió sus bienes para luego Dios sabrá dónde, en qué manos han terminado. Y como te digo, con el cambio de gobierno, pues en provincia también pasaba lo mismo. Los funcionarios expropiaban o cobraban cosas que no debían cobrarse con tal de enriquecerse a costa de ello. Un caso muy interesante pasó con el gobernador de Chincha, en el que el teniente coronel Juan Pablo Santa Cruz fue acusado por 29 vecinos por haberse aprovechado de los bienes del Estado en su beneficio personal. Y es que esta relación entre los militares y la corruptela, vamos a ver que después, a lo largo de la historia temprana de la República, no es nueva. De hecho, lo que vamos a ver hasta la llegada de Manuel Pardo y Lavalle es una serie de gobiernos militares que se han ido peleando el poder porque, bueno, el Estado era un botín interesante de poder saquear, y en la era del guano, ni hablar, el Estado era la gallina de los huevos. Y es que la República inicia así, lamentablemente sumida en la corrupción, sumida en lo que son las malas prácticas de personas que se supone que debieron haber levantado y reseteado todo eso. Ahora probablemente llegue tu momento más hispanista y digas, Merlín, ya ves, por eso era mejor el virreinato, era mucho mejor, ahí no había corrupción, todo era bonito, todo era perfecto, Lima estaba limpia. Pues, eso tampoco era así. Pues de hecho en el mismo libro de Historia de la Corrupción te mencionan de que si la República inició corrupta es porque en el virreinato ya había bases de corrupción. Y de hecho el sistema ya venía corrupto desde allí. Quirós muestra unos dos cuadros que te voy a poner aquí en pantalla, que son los ciclos de corrupción que se experimentó en el virreinato desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, en la que durante el gobierno de los virreyes que vas a ver ahí en pantalla se vieron toda clase de casos, como por ejemplo, ganancias ilegales del virrey, tráfico de influencias con los cargos, ganancias irregulares de los gobernadores y oidores, retraso interesado del cobro de deudas, ¿por qué será que a algunos les perdonan y a otros no? Eso menos mal no pasa ahora, ¿no? Descuido en algunas supervisiones, sobre todo en el tema de las minas, y rentas que no se cobraban, ya que estas parece que eran pagadas de otra forma con plata no grabada. Y sin ir muy lejos,
En el libro Aplaca Señor tu ira de Iwasaki, un historiador que me gusta mucho leer, también se mencionan casos de corrupción. Sobre todo recuerdo el caso de una carreta que se supone que estaba destinada para limpiar los desechos de Lima y esa carreta nunca llegó, al parecer el dinero por ahí se perdió. Y es que como reflexión final, amigos y amigas, vivas en el virreinato, vivas en la república, vivas en la segunda república, vivas en la confederación Terran, la corrupción siempre es un mal presente que trasciende las ideologías, trasciende los sistemas de gobierno, y lo que podríamos decir es que hasta quizás sea inherente a la naturaleza humana por la situación de aprovechamiento. Y esto es algo que nosotros debemos evitar, debemos denunciar y sobre todo no debemos tolerar. No es me roba pero me hace obras, es me roba y eso está mal. Así que amigos y amigas, espero que este video les haya gustado, espero que les haya servido, espero que les sirva de manera informativa, y también esta es una forma de ver de una manera más crítica la independencia del Perú. Y con esto no quiero que me malentiendan, la independencia es un proceso muy pero muy importante para el país, pero finalmente es un proceso hecho por seres humanos que fallan, que hierran y bueno, que deben pagar por ello. Este video llega gracias a la librería Solo para Fumadores. El libro que buscas está allí. Libros de historia, sociología, antropología, historia, literatura y más. Todos esos libros que siempre has querido para tu colección, para tu tesis, para tu trabajo de investigación o para tu lectura personal o quizá para un regalo, lo encuentras allí. En Girón Camarán 936, a 1,5 cuadras de la Plaza San Martín. Ya sabes, Solo para Fumadores está allí con todas las novedades editoriales, con todo lo último en publicaciones, y visítalos y checa todas sus redes sociales que tienen cosas muy pero muy buenas.